Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a sumergirnos en un conjunto de documentos que nos sumergen en una historia que parece casi de un universo paralelo. ¿Cómo es posible que Venezuela, que hace 50 años era una de las naciones más ricas y estables de América Latina, sea hoy, en 2026, un país que está de último o casi último en todos los rankings globales que miden el desarrollo y calidad de vida? Es la pregunta del medio siglo, sin duda. La misión de hoy es entender esa trayectoria. Vamos a desglosar esta historia en varias partes, empezando con una foto de cómo eran las cosas en 1976, para luego analizar tres procesos que, según estos análisis, fueron intencionados y provocaron el colapso. Y para eso hay que viajar a ese 1976. Ese año fue el punto más alto de lo que se llamó la Gran Venezuela. Claro, cuando el presidente Carlos Andrés Pérez da el ejecútese a la nacionalización de la industria petrolera. Exacto, y se consolida esa idea en la mente de todos de que la riqueza era, pues, infinita y que el futuro era brillante. Y los números vistos desde hoy parecen increíbles. A ver, para ponerlo en perspectiva, ¿qué tan bien estaban las cosas realmente? ¿Hablamos de un crecimiento normal o de algo fuera de serie? No, totalmente fuera de serie. La inversión en el país crecía a casi un 30% anual. Imagina eso. Es una locura. Y la inflación, hoy parece un chiste, pero era de menos del 1% al año. Una estabilidad que hoy es impensable en casi cualquier parte del mundo. Increíble. El ingreso por persona estaba en su máximo histórico, y había una clase media sólida que crecía, que consumía. Era, digamos, el arquetipo del país petrolero exitoso. El modelo era el de sustitución de importaciones, ¿no? La idea de usar los petrodólares para construir fábricas y, bueno, no tener que comprar todo de afuera. Esa era la teoría, transformar la riqueza mineral en una base industrial diversificada. Y funcionó hasta cierto punto. Había una democracia que, con sus fallas, funcionaba, había instituciones. Venezuela era un líder en la región, pero las fuentes que tenemos son muy claras. Debajo de esa superficie dorada ya había grietas muy serias. Sí. ¿Cuáles eran esas fallas de origen que existían en el mejor momento? Lo fascinante es que las semillas del desastre estaban ahí, en pleno apogeo. La primera y más obvia, La dependencia del petróleo, me imagino. totalmente, una dependencia absoluta. Casi un tercio de toda la economía venía directamente de la renta petrolera. Segundo, las industrias que se crearon con esa protección del Estado eran muy ineficientes. Producían cosas de regular calidad a precios carísimos porque no tenían competencia. Claro, un mercado cautivo. Y tercero, que quizá es lo más importante, nació un petroestado todopoderoso, un estado que lo controlaba todo y que empezó a debilitar a la sociedad. Se crearon redes de corrupción, de clientelismo, y la gente se acostumbró a recibir del Estado en lugar de producir. Entiendo las fallas de origen, pero una cosa es tener grietas en la pared y otra muy distinta es que el edificio se derrumbe por completo. Los análisis deben señalar un primer empujón, ¿no? ¿Por dónde empieza a entrar el agua? Exacto. Y el primer proceso de demolición que marcan las fuentes es uno que llaman colombianización. Ah, ya. Antes de continuar, es bueno que hagamos una aclaratoria. Al etiquetar los procesos como colombianización, cubanización y africanización, no son términos despectivos. Lo que se quiere es sintetizar la adquisición de modelos y prácticas observables en esos territorios. Exacto. Se trata de procesos geopolíticos en los que las potencias de inoculación son principalmente Cuba, que luego de intentos fallidos en los 1960s, ensaña una nueva estrategia de infiltración a través de grupos guerrilleros colombianos. Luego, en los 2000s, llegan también las asesorías rusas que trasplantan los modelos que venían aplicando en África. El primer proceso que revisamos hoy es la colombianización. Sí, y arranca con fuerza en los años 80. Y es clave entender esto. No se trata de que Venezuela se convirtiera en una copia de Colombia. No es una simple imitación.
Para nada. Se trata de que las dinámicas más destructivas del conflicto colombiano empezaron a infiltrarse y a ser adoptadas dentro de Venezuela. ¿A qué te refieres con dinámicas exactamente? ¿Narcotráfico? ¿Guerrilla? Todo eso. La frontera siempre fue porosa, pero en ese momento se convirtió en una autopista para el narcotráfico, para grupos guerrilleros como las FARC y el ELN. Y esto no era algo nuevo, según los documentos. No, para nada. Las fuentes recuerdan que en 1902, Sigisberto von Pilgrim-Baltassi, encargado de negocios del Imperio Alemán, en sus informes al canciller imperial Conde von Bülow, las tensiones binacionales están determinadas por raíces mucho más profundas que la voluntad de los gobernantes, operando bajo la lógica de vasos comunicantes, donde el territorio fronterizo sirve alternativamente como santuario, base de operaciones o plataforma de conspiración política. Pero en los 80 y 90 esto se acelera. Un evento que lo demuestra es el ataque de la guerrilla a un puesto militar venezolano en Cararabo, en 1995. Pero hay un evento que los análisis marcan como un punto de quiebre, uno que sucedió incluso antes, uno donde no fueron los grupos irregulares los que actuaron, sino el propio Estado venezolano. Sí. Y este es un punto crucial, la masacre del Amparo en 1988. A ver, recuérdanos qué pasó ahí. En este caso, fuerzas de seguridad venezolanas asesinaron a 14 pescadores y luego intentaron hacerlos pasar por guerrilleros para justificar la acción. O sea que fue la importación y aplicación de la táctica de los falsos positivos en Venezuela. Exactamente. Y este no es un dato menor. Es el momento en el que el Estado venezolano, para combatir la violencia que se filtraba, empieza a usar sus mismos métodos, empieza a mimetizar las peores prácticas de la contrainsurgencia. La violencia irregular se metió dentro de las instituciones. Precisamente. O sea que la presencia de las FARC o el ELN no fue solo un problema de que ocuparan un pedazo de tierra en la frontera, literalmente cambió la forma de actuar del ejército y la policía de Venezuela. Y eso tuvo consecuencias gravísimas. Gravísimas. La Fuerza Armada venezolana empezó a asimilar una doctrina de contrainsurgencia que en la práctica significó una erosión de los derechos humanos y, lo más grave, de su propia integridad. De este lodo nace lo que las fuentes llaman el Cartel de los Soles. Y la distinción que hacen aquí es fundamental. Es fundamental. En Colombia, los carteles eran organizaciones civiles que corrompían al Estado desde afuera. En Venezuela, la propia estructura militar, sus generales, se convirtieron en los gerentes del narcotráfico. Los soles de sus uniformes pasaron a simbolizar su poder en el negocio. Un momento, me llama la atención eso, que no fuera gente de afuera corrompiendo, sino los propios generales manejando el negocio. Es un cambio fundamental. Cambia todo el juego. Y sobre esa base de criminalidad ya interna, ¿qué más se podía construir? Exacto. Una vez que tienes una estructura de Estado que ya opera con una lógica criminal, puedes montar encima un proyecto de control político mucho más ambicioso. Y eso nos lleva al segundo proceso, la cubanización. La cubanización, que según las fuentes comienza con la llegada del chavismo al poder, tiene un punto de inflexión del 2005 al 2007 y se acelera a fondo a partir del año 2011. ¿Y qué significa cubanización en este contexto? ¿Es simplemente una alianza política o es algo más? Es mucho más profundo. Se refiere a la implementación de un modelo de control social basado en 3 pilares. Primero, la escasez controlada de productos básicos. Segundo, la destrucción sistemática de la empresa privada para eliminar cualquier poder autónomo. Y tercero, la politización absoluta de todas las instituciones. Y para eso hubo un instrumento legal, ¿verdad? Sí, la ley del poder popular y la ley de las comunas. Para que quede claro qué hacían estas leyes, creaban una especie de gobierno paralelo. Exactamente. Crearon un Estado comunal que no respondía a los votantes en elecciones universales, sino al partido de gobierno. Sus voceros no eran alcaldes o gobernadores electos. Eran figuras designadas. Designadas o elegidas en procesos controlados por el Ejecutivo. Es básicamente una forma de saltarse la democracia a nivel local.
El objetivo final era entonces cambiar el concepto de soberanía. Sustituir la soberanía del ciudadano por una soberanía del Estado, donde el poder no reside en el individuo, sino en estas estructuras controladas. Y las fuentes son explícitas al señalar la asesoría directa de Cuba en el diseño de todo este aparato. Incluso en los detalles, ¿no? Incluso en los detalles, como las llamadas salas de batalla, que funcionaban como centros de control social en los barrios. Dame un ejemplo concreto de cómo esta captura de las instituciones se vio en la práctica, algo que ilustre cómo se rompió el sistema desde adentro. El caso de la jueza María Lourdes Afioni es el ejemplo perfecto. En 2009, ella acató una resolución de la ONU y liberó a un preso político. Y la respuesta fue... Su detención ordenada públicamente por el presidente. Pero no fue solo un castigo para ella, fue un mensaje para todos los demás jueces del país. Claro, un mensaje de miedo. Se usó el miedo para destruir por completo la independencia del Poder Judicial. Le rompió el espíritu a la judicatura. Los jueces empezaron a actuar por miedo, no por ley. Y a eso se le suma la anulación de la Asamblea Nacional. Exacto. Cuando la oposición ganó la mayoría, se la neutralizó y hubo una transformación total de la doctrina militar. La lealtad ya no era a la nación, sino al proyecto político. Altos mandos declararon sin tapujos que la Fuerza Armada era socialista y revolucionaria. Entonces tienes un Estado con una base criminal, la colombianización, y una superestructura de control social, la cubanización. Pero el petróleo que financiaba todo empieza a fallar. ¿De dónde sale el dinero para mantener ese sistema a flote? Esa es la pregunta clave que nos lleva a la tercera y más reciente fase, descrita en los documentos como la más peligrosa, la africanización. Africanización que se consolida a partir de 2016. Sí, es la deriva de Venezuela hacia un modelo de Estado fallido, donde el gobierno central pierde el control del territorio y este es explotado por señores de guerra o redes criminales en alianza con potencias extranjeras. O sea, es pasar del rentismo petrolero a una extracción de sangre y fuego, un capitalismo mafioso y caótico. Y esta fase tiene un punto de partida muy claro, un decreto. Clarísimo, el Decreto 2248 de 2016, que crea el Arco Minero del Orinoco. Estamos hablando de un área de casi 112,000 kilómetros cuadrados. Es una superficie enorme. Para que nos hagamos una idea, es el 12% del territorio de Venezuela, una superficie más grande que Portugal o que Cuba. Y en toda esa zona, por decreto, se suspendieron las leyes ambientales y de protección indígena para dar paso a una megaminería depredadora. Pero espera un momento. El argumento oficial en su día fue que esto iba a diversificar la economía, a dejar de depender del petróleo. En el papel, para un país en crisis, suena hasta lógico. ¿Por qué las fuentes lo califican de falacia? Porque la realidad en el terreno fue exactamente la opuesta a la diversificación o al desarrollo. Fue la entrega del territorio a la anarquía criminal. ¿A quién se le entregó? El Estado cedió el control de esas zonas mineras a grupos como las disidencias de las FARC, el ELN y mafias locales llamadas sindicatos. Ellos imponen la ley con las armas. ¿Y el ejército? Bueno, para garantizar la lealtad de la cúpula militar en este esquema, se creó la Camimpec, una compañía anónima militar que fusiona el poder de fuego con el negocio minero. Los generales se convirtieron en socios. ¿Y el costo ambiental de todo esto? Es catastrófico e irreparable. El uso indiscriminado de mercurio está envenenando las cuencas de los ríos más importantes de Venezuela, como el Orinoco y el Caroní. Terrible. Pero hay algo peor, que las fuentes describen como una bomba de tiempo. En la región de Guayana hay unos diques con 35 millones de toneladas de lodos rojos. ¿Qué son los lodos rojos? Es un residuo tóxico de la industria del aluminio, y esos diques fueron diseñados para durar hasta el año 2000. Por pura negligencia, llevan 26 años caducados. Si colapsan, sería un desastre ambiental de proporciones continentales. Bien, hemos repasado estos tres procesos superpuestos, una base de criminalidad, un sistema de control social y una etapa final de despojo territorial. Con todo esto sobre la mesa, ¿cuál es la fotografía final?
¿Cómo describen las fuentes a la Venezuela de este año de 2026? La fotografía es la de un Estado fallido en toda regla. Los indicadores son abrumadores. En la última década, la economía se contrajo más del 75%. 75%. Es un colapso económico sin precedentes en un país que no ha estado en una guerra convencional. El 90% de la población vive en la pobreza. 90%. El Fondo Monetario Internacional proyecta para este año una inflación de 6.182%. La producción de petróleo, que era el corazón del país, está por debajo de 1 millón de barriles diarios, cuando llegó a ser de más de 3. Y el Estado ya no controla. Perdió el monopolio de la violencia y es incapaz de garantizar servicios básicos como agua, electricidad o gasolina. Son cifras que de tan grandes casi pierden su significado. Un país que pierde las 3/4 partes de su economía es difícil hasta de procesar, y a eso hay que sumarle el costo humano. Por supuesto, el resultado más visible es el éxodo. Más de 8 millones de personas han abandonado el país, una de las crisis de refugiados más grandes del mundo. En resumen, la pregunta es inevitable, y los análisis que tenemos la abordan. ¿Hay una salida? ¿Qué proponen? Y sobre todo, ¿a qué costo? Las propuestas son complejas, pero la mayoría gira en torno a un concepto llamado estabilización expansiva. ¿Qué significa eso? La idea es un plan de choque que ataque la hiperinflación y a la vez estimule el crecimiento. No puedes hacer solo una de las dos cosas. Y lo dividen en fases. Se plantean 3 fases. La primera, de emergencia, para los primeros 6 meses, se centraría en la ayuda humanitaria. El costo estimado solo para el primer año es de $2.800 millones. Solo para empezar. Solo para empezar. Luego, una fase de estabilización de hasta 2 años que implica una reforma monetaria, la apertura total del sector petrolero a la inversión privada y la renegociación de una deuda externa que es gigantesca, ¿De cuánto hablamos? casi 5 veces el tamaño actual de la economía. ¡Wow! Y la tercera fase sería la de reconstrucción a largo plazo, ¿correcto? La de transformación estructural que podría tomar de 2 a 5 años o más. Y aquí hablamos de medidas muy duras. Privatización de cientos de empresas estatales que no funcionan, una reestructuración completa de la Fuerza Armada para sacarla de la economía y la política, y una descentralización real del poder. Ok, ese es el plan. Suena ambicioso, pero ¿cuánto tiempo llevaría en realidad? Y las fuentes mencionan un costo muy alto, no solo en dinero, sino en algo más intangible, en soberanía. Hablan de un Estado tutelado o una estabilidad forzada. ¿Qué quieren decir con eso? Si conectamos los puntos, la estabilización económica básica, frenar la hiperinflación, podría lograrse en unos 18 meses con las medidas correctas. Pero reconstruir la infraestructura, las carreteras, los hospitales, las escuelas, ¿Y el capital humano? y sobre todo el capital humano, la gente que se fue, eso podría llevar una generación entera. Y aquí entra el costo en soberanía. Claro, el dinero tiene que venir de alguna parte. Exacto. Los planes de reconstrucción necesitan miles de millones de dólares que Venezuela no tiene. Ese financiamiento vendría con condiciones muy estrictas, una supervisión internacional de cómo se gasta cada dólar y muy probablemente un realineamiento geopolítico, un cambio de socios. Pasando de la órbita de China y Rusia a la de Occidente. En otras palabras, para recuperar el país habría que ceder parte del control sobre sus decisiones económicas y exteriores a quienes pongan el dinero. Esa es la disyuntiva que plantean los análisis. Parece ser la única vía para un financiamiento masivo, pero representa un desafío directo a la idea tradicional de autonomía. La propuesta de fondo es un cambio total de paradigma. ¿Cuál sería ese cambio? Abandonar el modelo de petroestado propietario, que lo controlaba todo en 1976, y pasar a un estado subsidiario, es decir, que el Estado deje de ser el dueño de todo y se concentre en hacer bien lo básico, seguridad, justicia, salud, y deje que la gente y las empresas hagan el resto. Esa es la idea. Exactamente. Esa es la idea. Un Estado al servicio de la sociedad y no una sociedad al servicio del Estado. Entonces, para resumir, el viaje que hemos hecho hoy a través de estos documentos, la caída desde la Gran Venezuela de 1976 hasta el Estado fragmentado de 2026, no fue un accidente ni una simple mala gestión. No, no fue un accidente.
fue el resultado de una secuencia de procesos deliberados que destruyeron el Estado de Derecho, la economía y la integridad territorial del país. Y esto nos deja con una pregunta final, una reflexión que queda abierta para quien nos escucha. La reconstrucción parece exigir una especie de tutela internacional y la renuncia a ese modelo de Estado propietario que definió a Venezuela durante un siglo. Si el único camino para sanar las instituciones y recuperar el país implica ceder temporalmente una parte de la soberanía, ¿qué significa realmente ser un país soberano en el siglo XXI después de haber sufrido un colapso de esta magnitud? Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Si te gustó, danos un like. Si quieres recibir los 4 informes que sirvieron de base a este episodio, escríbenos.